Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. En verdad que hay días que es difícil mantener el equilibrio y la mesura, pero tenemos que intentarlo con todas las fuerzas, evitando, bueno, faltar al respeto a nadie, por supuesto, faltaría más, pero sí ser testigos de la verdad, de lo que empieza a ser un esperpento, una vergüenza, una falta de respeto a los ciudadanos, un desgobierno. Y me estoy refiriendo a lo que está ocurriendo en Cantabria con la crisis sanitaria debido al COVID, los cierres de la hostelería en el momento cumbre del verano en nuestra región, que doy fe que está llevando a gente al lloro, a la desesperación y a una impotencia tremendo en medio de la ineficacia y de la falta de respeto intelectual de nuestros dirigentes. Para colmo de males, para tratar de paliar todo esto, se sacan de la manga que los ciudadanos, si van a comer a un restaurante, es verdad que los que puedan entrar, porque parece ser que 3/4 no pueden entrar, si muestran un carnet de vacunación u otra prueba, pueden entrar. Justo en el momento que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues lo rechaza con un auto realmente durísimo. Un auto durísimo que luego, cuando entremos en materia, daremos cuenta. Pero es que no hace falta ese auto, porque esa ley vulnera 6, 7, 8, hasta 10 preceptos. Se puede estar en primero de derecho y se sabe que esa ley es inconstitucional, está en contra de los tratados de derechos humanos y está en contra también del sentido común sanitario. Y con todo esto nos encontramos con un gobierno en Cantabria, con todo el respeto, que parece que lleva dos motores. Uno es el motor del PRC y otro es el motor del PSOE. Y eso que ya venía de lejos, bueno, en algunas cosas pues realmente ya pasa de castaño oscuro, ya pasa de la lógica. Hemos visto como un presidente, todo un presidente del gobierno del Cantabria, máximos respetos hacia su persona, suplicando a un consejero de Sanidad, diciéndole que no está de acuerdo, en vez de hablar esas cosas en el Consejo de Gobierno, o haber dado un golpe en la puerta, haberle cesado al consejero y a otra cosa, porque si no, no va a morir la gente por COVID, va a morir por hambre, por desesperación, por impotencia. Y si esto no son capaces, lo digo con toda mesura, entenderlo el gobierno y, por supuesto, una oposición que está parada, pasmada, mirando yo no sé a qué, que en otras comunidades donde gobierna, me refiero a Galicia, está haciendo cosas también absurdas, que serán también derrotadas en los tribunales, pues ¿qué esperanza puede tener el ciudadano medio? Un ciudadano medio que paga sus impuestos, que está triste y que no tiene a nadie que le represente. Porque evidentemente, si el gobierno no funciona, la oposición está paralizada, ¿qué esperanza podemos tener como ciudadanos? Dicho esto, vamos a entrar en materia económica y luego, con el permiso de nuestro contertulio, don Aurelio Sastre, pues hablaremos de este tema que no le teníamos hoy sobre la mesa. Queríamos dedicarle, porque hay muchos temas exclusivamente económicos, aunque este lo es, porque afecta nada menos que al 15 o al 16% del Producto Interior Bruto de nuestra región. Y comenzamos con don Aurelio, un saludo. Un saludo. Don Aurelio, un saludo. Cantabria lidera el aumento del paro en el segundo semestre, de la EPA, con un 6,7% más del doble de la media española. Entre abril y junio suma 2.200 desempleados. Es decir, que si no quieres arroz, Cataluña, se recuperan los puestos de trabajo perdidos en casi toda España, no todo, porque queda mucha gente en los ERES, quedan más de 200.000 personas en ERES, pero bueno, sí se mejoran los datos porque se abre la economía, no porque se haya producido un milagro, pero lo de Cantabria empieza a ser ya no de alarma, sino de alarma absoluta, de que el gobierno estuviera recluido en un monasterio pensando qué hacer
para sacarnos de esta situación? Si es que saben, y si no, pues con todo respeto, se va uno para casa y ya está. Don Aurelio. Bueno, lo del paro en Cantabria yo creo que ya llueve sobre mojado, ¿no? Aquí ya no esperamos prácticamente nada de que la situación del empleo, por supuesto la situación económica, pueda mejorar lo más mínimo. Cantabria hoy lidera la caída del empleo en España, somos los primeros, siempre tenemos ese triste honor de ser los primeros en lo más negativo, somos donde más cae el paro, y esto en una situación, además, donde aún no nos habíamos recuperado del paro de la pandemia. Todavía tenemos mucha gente en ERES y demás, cuando en España ya se están recuperando datos. Pero claro, esto tiene mucho que ver con la acción del gobierno. Aquí usted acaba de decir que nos movemos, que la hostelería, el turismo, los servicios hoteleros y demás representan un 15% casi del PIB de Cantabria. Y si esto no se trata con respeto, no se cuida, yo creo no se apoya como debería hacerlo cualquier gobierno preocupado por la economía de la región y de las personas que viven en ella, pues entonces sucede lo que nos está pasando, donde el gobierno está en otra situación. Usted comentaba antes que vemos ya discrepancias muy claras que salen en discursos. Yo no sé, perdone, si es todo un pose o no, si claro, son reales, no sabemos, porque hoy ya no sabemos la verdad de lo que está pasando. No sabemos si todo esto es lo que, como se suele decir ahora, postureo, pues en fin, para justificar acciones, porque por una parte se discrepa, esto es lo que usted decía, parece un gobierno bipolar, o sea, esto con acciones contradictorias, pero que el presidente se le vea en esa situación de una autoridad tan sumamente limitada dentro de un gobierno que preside, ante una parte de ese gobierno que representa a una parte muy pequeña de la población, en el sentido de que tienen 5 o 6 diputados. Bueno, pues es muy lamentable. ¿Quiénes están siendo las víctimas? Pues como siempre, el sector productivo, que es víctima de las medidas que están tomando, y los ciudadanos, porque están en una situación que no despega en absoluto, de precariedad total. Pues esta desesperación, hoy viene en algunos medios de comunicación precisamente la preocupación existente, y que realmente es muy, muy, muy preocupante. Y pasamos a otro tema realmente, para mí, muy grave, porque tenemos el 126% de deuda del PIB. Y el gobierno quiere 30.000 funcionarios más, llegar a 30.045 plazas más ahora de funcionarios, para llegar a los 2,5 millones, con una deuda disparatada, con una crisis económica que está ahí, a través de las incertidumbres, con un repunte de precios que puede suponer 4.600 millones más de gastos del Estado en enero para pagar una paga complementaria a los jubilados. En definitiva, todo ello en medio de un discurso ayer surrealista del presidente del gobierno, que nadie se cree, en un mundo feliz que es totalmente todo lo contrario. Es como aquel que no quiere encontrarse con el fantasma de la mentira. Vamos hacia el acantilado, pero con rumbo fijo, además, sin ningún tipo de deriva, en medio de la irresponsabilidad de tanta sociedad civil, de los agentes sociales, por supuesto de la oposición, y de una ciudadanía parada por los medios de comunicación. Esto es muy grave, es decir, es que aumentar esta carga más de funcionarios sobre un país que tiene tanto funcionario es no poder luego atender otras necesidades, cuando lo que había que hacer es reducir. Don Aurelio. Aquí se va con el paso cambiado en este sentido. Estamos hablando de la carga que representa la administración, la carga presupuestaria que representa la administración. Siempre hemos hablado del adelgazamiento que necesita esta elefantiásica administración española.
pero vemos que se está haciendo exactamente lo contrario. Yo creo que son huidas hacia adelante ante la situación de paro que hay y que se prevé. Ahora llegan unos medios, dicen que de Europa ya empiezan a llegar. Bueno, entonces se pretende con esto, pues eso, que recuperar el gobierno. Yo creo que intenta recuperar un poco algo de todo esto que ha perdido, porque hoy yo creo que ha perdido totalmente la credibilidad. Usted hablaba del discurso de ayer, un triunfalismo que no tiene base alguna, van totalmente a la contra de lo que piensan los ciudadanos. Yo creo que hoy los ciudadanos piensan que lo ideal, lo lógico y lo exigible hoy sería que este gobierno fuese disueltas las Cortes y hicieran elecciones, porque sabemos que está ahí con una precariedad total, en manos totalmente de unos grupos antiespañoles como son los de Esquerra Republicana. Usted ha visto ahora la reunión de presidentes de autonomías, cómo cada uno está exigiendo su parte. Veía que, por ejemplo, el vasco, Urculo, dice, bueno, yo me presentaré si usted me paga por ir ahí, ¿no? Es como si fuera a hacer unos bolos de verano. Claro, me paga antes, eso es un escándalo. Es un escándalo. No mueven un dedo sin dar clic a la máquina de hacer caja. Yo no sé hasta qué punto hoy ese partido político, PNV, representa de verdad a unos ciudadanos que iban de muy nobles, de muy solidarios, pero que le votan. Yo creo que eso se lo tienen que hacer mirar. Ese gobierno tiene que cambiar su dirección. Bueno, entonces luego las discrepancias entre el presidente del gobierno y un consejero de Sanidad. Y uno dice, pero sí, yo creo que lo ha desautorizado totalmente. Luego hablamos, si le parece, de este asunto, sí, para tomar el apartado. Y en cuanto a la economía, no ha resaltado usted, y yo creo que es importante, es que la inflación está muy próxima al 3, está al 2,9%. Pero lo veníamos apuntando. Claro, todo esto que representa, pues que el poder adquisitivo de pensiones, de salarios y demás ha disminuido un 3%. Además, en productos tan básicos como el aceite de oliva, que ha subido un 12%, no digamos ya la electricidad y todo esto, que esto ya es una ruina total, ¿no? Le voy a aportar un dato porque esa es la realidad. Que los precios industriales registran en junio su mayor subida interanual desde el año 1983. Don Aurelio. Sí, sí. No, es cierto. Entonces nos estamos encontrando en una situación límite y usted ve que los gobiernos, el gobierno regional está en la ensoñación. O sea, el gobierno regional, usted no ve ni una sola medida para paliar todos estos efectos, porque se podía pensar que estos sectores de servicios podían recibir unas ayudas. Bueno, pues ve usted que se plantean, menos mal que han rectificado y van a ampliarlo, pero se plantean unas ayudas a un sector absolutamente limitado y que ni de lejos va a paliar la situación. Así es que en estas estamos. Y luego en todo ello está el nivel mundial, que hay un tema que sí conviene tocar, que no tocan los medios de comunicación. 2, el secretismo sobre lo que sucede en China, económicamente. Hay medios que están, no los oficiales, ni siquiera en Occidente los medios oficiales, hablan de una preocupante situación económica en China, en la que nunca hemos sabido los datos de verdad. Un país que lleva 20 años creciendo al 8, al 10, al 11, nadie se lo cree, nadie. Y que habla incluso de un colapso financiero, esos medios alternativos. Es verdad que no lo podemos dar total credibilidad, porque evidentemente no tenemos pruebas, pero sabiendo cómo ocultan todos ese gobierno, pues que casi criminal, ese gobierno que a la oposición la hace desaparecer, que persigue los derechos humanos, etcétera, pues yo me puedo entender lo peor. Y un hecho que se está produciendo a nivel mundial y que afecta pues en España mucho, que es el ataque a las pymes. Las grandes corporaciones mundiales se están haciendo, aprovechando toda esta pandemia, se está viendo en el número de casas compradas en Estados Unidos por los fondos, ante la situación de pymes, etcétera, a precio de saldo con empresas, con un poder mayor en las corporaciones. Miren los beneficios de estos fondos que están disparados en los últimos días, miren los beneficios de algunas tecnológicas globalistas, que es realmente espantoso. Por eso esta pandemia tiene mucho detrás,
Esto no dice mucho más background, tiene mucho detrás que se irá sabiendo, y por lo que nosotros tenemos que decir a los ciudadanos: oiga, no se crean lo que les dicen los medios oficiales, al menos póngalo en duda, porque no estamos viendo la cara, no estamos viendo el trasfondo. Este es un problema, este problema de la globalización y de romper las clases medias, que son las que están sufriendo este desgaste espantoso por parte de los dirigentes, ya diría mundiales, en casi todos los sitios, es realmente tremendo. Bueno, voy a comentar un poco lo último, por lo último que usted, del último que ha hablado. El tema de la globalización. La globalización no ha sido inventada ni por las clases menos pudientes ni por las clases medias. Ha sido el objetivo de la globalización fundamental, ha sido por esto, por los grandes fondos, las grandes economías que querían tener barra libre para poder hacerse pues con los países, dominar totalmente los países. Pero claro, el problema aquí es que son los países débiles, como es España, en situaciones de crisis galopante como la que se vive en este momento, donde ya todos estos fondos tienen una gran capacidad de hacerse prácticamente con el país, donde controlan ya la economía, controlan la política, controlan absolutamente todo, y España vamos a ser víctimas durante mucho tiempo. Bueno, nos va a costar levantar cabeza, porque vamos a estar bajo esto. Pero no sucede lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos ya ha recuperado y ha superado ampliamente la situación económica anterior a la pandemia. Estados Unidos está creciendo a un 6,5%, un 7%, y si no crece más es pues porque los suministros están limitados, pues porque todavía en este momento no se pueden abastecer los mercados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que el consumo, que es, como dicen ellos, el combustible de la economía, el consumo de la gente, en ese país disponen de dinero y de medios, han puesto fondos billonarios para que el consumo se mueva, cosa que no sucede en España. Aquí hay una cicatería para todo, casi los fondos son inaccesibles, la cantidad de problemas. Entonces, ¿por qué crece Estados Unidos? Pues crece porque el consumidor tiene dinero a su disposición. Los fondos están poniendo grandes cantidades de dinero, ahora ponen la Reserva Federal Americana, está dando dinero, pues yo creo que con mucha más agilidad, y aquí lo está dando bien el Banco Central Europeo, pero en Estados Unidos está dando la Fed, está dando grandes cantidades, están dando fondos, y ahora están dando también fondos relacionados hipotecarios, que esperemos que no venga una crisis. Y se está produciendo un hecho en Estados Unidos muy importante, muy importante, que tampoco los medios españoles están recogiendo, pero que es tremendo. Porque en Estados Unidos el tema de moverse de estado no es habitual. La marcha, la despoblación de los estados demócratas en beneficio de los republicanos, porque los crecimientos, los impuestos, la vida no es mucho más fácil. Pero eso es un hecho. Voy a traer próximos programas, voy a traer los datos, que como por ejemplo del estado de Nueva York ha huido gente a punta pala, máxima con las restricciones que quieren poner, con ese gobernador que está fuera de sitio, y que se están yendo pues a otros estados que han permitido tener la economía, como aquí pues está pasando en Madrid, pues similar pero mucho más fuerte, porque el poder de los gobernadores es mucho mayor, incluso que de los de las comunidades autónomas. Es decir, ojo a este asunto, y sí es importante que la libertad es elegir. Y bueno, vamos a pasar precisamente a... Lo que yo le quería decir es que efectivamente en China pues los datos, nunca se conoce la realidad de lo que está pasando, pero yo creo que aquí debe preocuparnos más lo que está sucediendo en el resto del mundo, ¿no? En Occidente. Entonces, el que Estados Unidos vaya bien, el que empiece a recuperar su economía Alemania, que lo empiece a recuperar. Lo único es que el gobierno español tiene que estar atento y alinearse con quienes tiene que alinearse, y olvidarse de Venezuela, olvidarse de Bolivia, olvidarse de Perú, donde el escándalo está siendo mayúsculo con la elección del nuevo presidente, ¿no? Bueno, vamos a hablar del asunto COVID. En este programa hemos mantenido, por supuesto, como lema, hemos dicho en los últimos programas que estará conmigo don Aurelio, que la libertad era el gran reto que íbamos a tener por delante en los próximos años y meses. Creo que los hechos están dándonos la razón. El aumento de casos positivos de COVID, también el aumento de número de hospitalizaciones,
porque, entre otras cosas, las vacunas que funcionan no funcionan como debieran de funcionar. Es decir, voy a explicarme bien. ¿Estamos en contra de que se vacunen? No. Vacúnense, haga usted lo que ustedes crean conveniente. No somos antivacunas. Pero no inmuniza. Es decir, esa palabra que han mentirosa, que han machacado, es clara que no. Entonces, a nivel mundial se han puesto muy nerviosos. Se han puesto muy nerviosos y en vez de decir vamos a trabajar en las terapias, vamos a combinar las vacunas con otra cosa, pero aquí no se trata de negar la mayor, ni de ser en un sentido o en otro, se han puesto muy nerviosos. Se han puesto muy nerviosos por responsabilidades penales que pueden venir en el futuro ante la ocultación de medicamentos que funcionaban, es decir, no permitir que se proporcionaran, y no me estoy refiriendo en España, lo ignoro en España, sé que en otros países sí. Pero el colmo en Cantabria es, en esta locura particular, que las decisiones las toma un departamento, no es el propio gobierno en conjunto que dice vamos a estudiar la economía, vamos a estudiar cómo está nuestra población. No, se toma una decisión y se cierra en plena temporada turística el interior de los locales. Y esa decisión, que también habría que mirarla judicialmente, para tratar de salir de ella hablan del pasaporte. Bueno, el pasaporte de COVID es inconstitucional. No tienen ustedes por qué obedecer. Será, seguro, hoy o mañana, reclamada ante los tribunales. Les voy a leer el auto. Vulnera un montón de tratados. Miren, vulnera la Constitución, por supuesto. Vulnera el Código de Nuremberg. Vulnera el Tratado de Helsinki, la Carta de Derechos Humanos y también la Ley de Protección de Datos. Y voy a hablar precisamente con el auto, les voy a decir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que es un auto rápido porque es de emergencia. El auto del tribunal entiende que los clientes no tienen la obligación de enseñar sus certificados COVID porque la vacunación no es obligatoria. Dice textualmente respecto a los hoteleros, son habilitados por la medida en controladores de la salud pública, pasando a invadir el campo del derecho a la intimidad personal protegida por la Constitución. Asimismo, recuerda la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de Canarias, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido en la importancia que para la vida privada poseen los datos de salud, señalando textualmente que el respeto al carácter confidencial de la información sobre la salud, subrayo esto, constituye un principio esencial del sistema jurídico de todos los estados parte de la Convención. Esto que es obvio, pero que hay muchas cosas más. Primero, ¿por qué se puede pedir un certificado? Podemos entrar médicamente. Si quieren, vamos médicamente. Si no inmuniza esta vacuna, ¿para qué se pide? Eso por un lado. Pero vamos a ir por lo jurídico, porque lo médico no queremos entrar en discusión. Lo jurídico es que no es nadie un empleado de un hostelero para pedir, como dice hoy en el diario Montañés 1, nosotros no somos policías. Además, no están obligados. Esto, en cuanto llega al Tribunal Superior de Justicia, lo van a echar, porque es que no hay dudas. Son tantos, se podría hacer una hoja de cargos de esto que no se puede dictar algo en contra de esto, porque sería vulnerar principios, como lo he dicho. Hay una cuestión que estuve viendo ayer, incluso en la Ley de Protección de Datos, que tiene multas hasta de 601.000 euros por desvelar datos. Es decir, esto no se le ocurre a nadie, esto se le ocurre a alguien. Yo creo que esto es prevaricación. ¿Por qué es prevaricación? Creo yo, moral, por lo menos moral, no digo que es ilegal, porque hago una norma sabiendo que no es correcta, que no es constitucional, que no está dentro de la ley. Es que no es que roce la ley, no está dentro de la ley, está en contra del sentido común, de los tratados internacionales, de los derechos humanos, de todo lo que ustedes quieran. Y esto yo animo a que los ciudadanos si ninguna asociación lo hace, que sé que va a haber alguna asociación que lo va a hacer, tendremos noticias. Los ciudadanos debemos de levantarnos y de utilizar la defensa, y ir a los tribunales y presentar una reclamación para que los políticos respeten a los ciudadanos. Don Aurelio. Bueno, yo creo que usted ha presentado ahí tal batería de argumentos que a mí solo me queda decir amén. A todo lo que el que tiene que hablar ahora es usted. Pero efectivamente, la arbitrariedad es absoluta. Hasta tal punto está la arbitrariedad que
un gobierno que se ha pasado un montón de líneas rojas en materia de privación de derechos de la gente, hoy ya el presidente discrepe y desautorice públicamente al consejero que dice que dicta esta medida tan sumamente ilegal, arbitraria, incumplible. Esta medida no se puede cumplir. Creo que esa discrepancia del presidente es prácticamente un mensaje tácito a todos los hosteleros y demás diciendo: yo no estoy de acuerdo, no va a pasar nada porque ustedes no la cumplan, porque todo aquel que decida cumplirla, y ahí es donde yo digo que cuando la distancia y la arbitrariedad es tan amplia entre la lógica y la obligación, entre lo que debe ser el sentido común y lo que es la imposición de una norma, cuando es tan amplia y cuando se han dado ya tantos precedentes en la misma dirección, esto hace que la ciudadanía no pueda cumplir esa norma. Es decir... No, porque a usted le piden un carnet y dice: no, ¿por qué le voy a enseñar a usted un carnet? Deme la hoja de reclamaciones. Vamos a ver cómo al señor que me está, o el camarero que me sirve el café, cómo voy a presentarle yo mi historia clínica. O sea, es algo tan absurdo. Además, están viendo los precedentes, están viendo lo que ha pasado en Canarias. ¿Por qué no lo ha puesto el Estado? Porque los servicios jurídicos del Estado... Se sabe que es inconstitucional, se sabe que es ilegal. Pero ahí tiene usted a un consejero de Sanidad que ha conseguido arruinar este sector de la hostelería. Yo creo que parece que es que lo está mirando desde la distancia y desde una cierta altura el presidente del gobierno, y esto no parece un gobierno, sino que son dos gobiernos, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que esta es una medida que el propio gobierno el propio presidente ha abierto la espita a los hosteleros para que digan: oiga, si ustedes esto no lo cumplen, no va a pasar absolutamente nada, y es que además no lo pueden cumplir por esa enorme distancia que hay entre la legalidad y la norma. Mire usted lo que dice la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, que tiene hasta multas de 601.000 euros. Debe entenderse por datos de salud toda información concerniente a la salud pasada, presente y futura, ya sea relativa a buena salud, enfermedad, diagnóstico, tratamiento, incluyendo, además, información sobre hábitos como alcohol, drogas o sexuales. Es nivel de alta protección. Claro, totalmente. Pero además los escándalos que los gobiernos han montado cuando a lo mejor a una comunidad que no era de su cuerda, de pronto encontraban unos datos, unas fichas que habían aparecido en una papelera. Así, los escándalos eran monumentales, pues efectivamente por esa falta de respeto a la intimidad. Y en el tema sanitario nadie tiene la obligación de presentar su historial médico, su historia clínica, a nadie, absolutamente a nadie. Una autoridad lo tendrá que hacer pues bajo un mandato judicial o algo de este tipo, pero que hoy llegue usted a tomarse un café y tenga que estar buscando un documento para presentarlo al hostelero para que le sirva ese café es tan ridículo y tan absurdo que yo creo que han perdido por completo el norte quienes han puesto esa medida. Pues sentimos tener razón lo que decíamos hace un mes, que el gran reto de nuestra sociedad es las libertades. Como el día 5 el Tribunal Constitucional de Francia va a echar la ley de Macron abajo. Bueno, no ha entrado en vigor porque estaba en pendiente del Tribunal Constitucional y va a echar parte de la ley. He leído en François que bastante. Es decir, es necesario poner coto a esta serie de dictadores. Sí, son dictadores de calle, que han salido aprovechando esta pandemia. Y si los ciudadanos no defendemos, porque una cosa son las normas lógicas, y además hay otra cuestión que se me olvidaba y ya acabo. Si la vacuna es perfecta y no hay ningún problema, denla por la obligatoria, denla paso por todas las pruebas y sométanse usted luego a las consecuencias. Claro, es que aquí hay dos cosas. No lo hago obligatorio y exijo como si fuera obligatorio. Claro, eso sería ya entrando en el tema médico, que no nos vamos. No, se entra en una especie de chantaje. ¿No? Porque saben que realmente están muy preocupados. Claro. En el fondo de la cuestión es que están muy preocupados. Don Aurelio, hemos hecho un servicio a la verdad, de verdad, me siento orgulloso y contento. Les deseamos paz y bien.